fue tu inducción en el periodismo deportivo y cuáles fueron tus primeros pasos en el medio? Mira, yo soy egresado de la Carlos Septién García, generación 91-95. Desde que estaba ya en la carrera, prácticamente el primer año, comencé en los medios de comunicación. Entré a lo que era Estéreo 100, que en 1996 se fusionó ya a Núcleo Radio 1000. Ahí empecé haciendo mis pininos, aunque ya prácticamente un semestre antes, digamos en mediados del 91, empecé haciendo prácticas en el aeropuerto y servicios auxiliares. Ahí, junto con otras dos compañeras, hicimos un proyecto de hacer boletines de prensa. Aunque les parezca extraño, ASA no hacía boletines de prensa para el aeropuerto, aunque había elementos externos como bancos de niebla, como lluvia. Para el aeropuerto siempre decía que estaba abierto, aunque estuviera cerrado por estos aspectos climatológicos. Estaban muy cerrados, y nosotros poco a poco empezamos a inducirlos de alguna forma al Departamento de Comunicación Social a que hicieran boletines. Empezamos haciendo cápsulas meteorológicas. Ahí en el aeropuerto también presentamos ese proyecto. Ahí nos quedamos trabajando los tres. Prácticamente fueron las prácticas profesionales. Estuvimos ahí casi como un año más, y el aeropuerto empezó a hacer boletines de prensa, a dar a conocer todos los logros que alcanzaban, como detenciones, como todo lo que las detenciones que hacían con diversas drogas, y obviamente se continuaron con lo que fueron las cápsulas meteorológicas. Esto le gustó mucho, durante muchos años lo mantuvieron, y creo que ya no tienen ni departamento de comunicación social como tal, me refiero. Siguen haciendo boletines y todo, y tienen un departamento, pero me parece que ese departamento de comunicación social ha venido a menos. Pero bueno, yo comencé, les digo, en 1992 prácticamente, 92-93, fueron casi 4 años sin cobrar un peso. En el 96 comencé ya a cobrar un poco. En Estéreo 100 comenzaron a pagarme, se fusiona con Radio 1000, ahí empiezo a tener, digamos, mi primer sueldo. Fue hasta el 97, cambio a Grupo Radio Centro, y en Radio Centro podemos decir que descubrí lo que era ser reportero. En realidad, las exigencias que tiene un reportero te empiezan a pagar. En Radio Centro te daban carro, comenzaban los celulares. Era una muy buena empresa, y sigue siendo una muy buena empresa en ese aspecto, en el trato hacia el periodista. Pero pues como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, y ahí fue también la primera empresa que me permitió ir a un evento de gran magnitud, como fue el Mundial de Francia en 1998. Pero fueron prácticamente 6 años de estar picando piedra, 4 de ellos sin cobrar. Yo tenía un negocio de limpiar albercas, y es el mejor negocio que he tenido en la vida también, porque me permitía estudiar mi carrera, pagar mi carrera y compaginar junto con el periodismo lo que era el limpiar albercas. Y me refiero a que económicamente me iba mejor limpiando albercas que estando como reportero y cobrando. Si bien les decía que cobré mi primer sueldo, digamos, entre comillas, bien en Radio Centro, la verdad es que era muy bajo con respecto a lo que yo ganaba limpiando albercas, porque yo trabajaba solamente 2 días a la semana, lunes y jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ganando 15,000 pesos al mes. Estoy hablando del 91 al 99 que sí, estuve haciendo esto, compaginando las dos cosas. Cuando aposté por el periodismo, que fue ya después del Mundial de Francia 98, y en este evento de gran magnitud, me hizo volarme, me hizo perder el piso y pensar que ya lo había logrado todo, ¿no? Después del 98, la primera quincena del 99, hubo un recorte grande en Radio Centro. Yo salgo, y sí fue una experiencia amarga, dura, porque es algo que no esperas, es algo que tú dices,
voy creciendo, me voy desarrollando, pero las empresas ven de distinta manera. Y creo que ese paso a mí me vino muy bien, porque me bajó de nueva cuenta de la nube en la que andaba, me puso sobre los pies sobre la tierra y propició que yo me preparara más, que estudiara más, que estuviera al pendiente de mis errores, de mis virtudes, de mis defectos. Y es ahí donde creo que ese crecimiento fue mucho mejor para mí que del 99 al 92, o del 92 al 99. ¿Y después de Radio Centro qué vino? Después de Radio Centro, pues prácticamente me quedé 15 días sin trabajo. Entré a una pequeña agencia que en ese tiempo se llamaba Lemus. En Radio Centro ganaba 7,000 pesos, acá ganaba 1,200 pesos, pero lo asimilé de esta forma: más vale estar dentro de los medios para seguir teniendo la oportunidad de poder ingresar a otro y no perderme. Después vino TVC Deportes, después vino la agencia Reuters, vino Radio 13, estaba prácticamente en los 4 medios al mismo tiempo. Empecé otra vez a crecer, a trabajar 4 veces más, porque estar en un medio implica que vas sí a la misma nota, pero no puedes ni escribir ni decir lo mismo en los 4 medios. Tienes que hacer notas completamente diferentes, tienes que tratar de hacer diferentes entradas en lo que es un medio escrito, un medio radiofónico y un medio televisivo, que son 3 medios completamente diferentes. No puedes, en televisión por ejemplo te piden una nota de 1 minuto de 40 segundos, en radio es prácticamente lo mismo, pero depende mucho los inserts, cómo los metas para que tú puedas generar una buena nota. En un medio escrito hay que saber hacer una buena nota. Creo que hoy lo hemos perdido muchos, y muchos de los jóvenes a veces pienso que no sabemos redactar. Los que van empezando, los que ya estamos de esto, dejamos de redactar y nos olvidamos de algo muy simple, del qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Los fundamentos de lo que son una noticia, inclusive un reportaje, prácticamente lo hemos dejado de hacer. ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a esto? Fíjate que antes de entrar a la Carlos Septién García yo no sabía nada de periodismo, ignoraba completamente de qué se trataba, leía mucho las revistas de deportes, los periódicos deportivos, prácticamente me los bebía, pero no sabía qué era en sí el periodismo. Te puedo contar una anécdota. Cuando yo hago el examen para ingresar a la Septién, yo no sabía qué era una agencia de noticias, yo no sabía qué era EFE, cuáles eran sus siglas, Notimex, no sabía cuáles eran sus siglas. Y cuando esa pregunta venía en el examen, ¿qué es una agencia de noticias? ¿Cuáles son las? Descríbeme 3 o 4 agencias de noticias, así como que yo me quedé, ¿y esto qué? Ya con el de al lado vi F y tal, me acordé, dije, pues son estas, me puse como 5 o 6 en ese momento. Una anécdota también que me hizo reflexionar sobre lo que yo quería. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, que la estudié abierta, creé el hábito de la lectura. Eso me permitió que cuando yo ingreso a la Carlos Septién tuve que estudiar al doble, porque el estudiar por tu cuenta implica que tienes muchas lagunas, y lo que te pedían ya en la carrera eran cosas que quizá yo no vi. Entonces eso propició que yo estudiara al doble, que trabajara, que hiciera un esfuerzo extra que mis compañeros, y que pensara también. Aparte, yo cuando entré a la carrera tenía 23 años. Cuando a todos los 23 años, normalmente 23, 24 años, vas saliendo de la carrera, yo iba comenzando. Entonces aprovechaba de alguna forma la juventud de mis compañeros con un poco la experiencia que yo tenía ya laboralmente. Entonces esto propició que yo me preparara más, que estudiara más, y creo que ese es el plus. Dentro de mi generación éramos alrededor de 45 alumnos. De esos 45, creo que solamente 10 estamos en los medios de comunicación.
Los otros o siguieron trabajando donde estaban o se dedicaron a otras cuestiones porque no consiguieron no consiguieron trabajo, no consiguieron meterse a los medios de comunicación. Digo, es lamentable porque es una buena generación, una bonita generación, pero lamentablemente muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de estar en los medios. ¿Y Fox Sports qué significa en tu vida? Mira, Fox es una buena empresa, es una empresa que me dio crecimiento, pero también me lo han dado las otras. Mira, rápidamente un recuento. Empecé en Estéreo 100, se fusionó con Radio 1000, estuve en Radio 1000, Radio Centro, posteriormente viene Radio 13, Reuters, TVC, viene Grupo Asir estuve 15 años, desde el 2002 hasta el 2015. Fueron experiencias que me permitió crecer como persona, crecer como reportero, crecer como comentarista. Creo que Grupo Asir y Fox van de la mano en mi vida, sin dejar lo que vino antes que estas dos empresas. Pero realmente hay que pensar en algo. Uno hace el medio, no dejen que el medio los haga ustedes. Es decir, siempre como personas tenemos que valorarnos, tenemos que fijarnos metas, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos, metas y objetivos para llegar a un fin común. Cada quien piensa qué es lo que debe de hacer en la vida. Cuando yo ingresé a Grupo Asir en el 2002, empecé igual reporteando, pero me dio la oportunidad de comentar, de tener un espacio de noticias, de tener un espacio como comentarista a nivel de cancha, en el palco, en cabina, situaciones que no había hecho. Posteriormente ingreso también a Multivisión, esto del 95 al 97, y ahí me permitió hacer ya televisión como tal. Ahí descubrí cómo se hacía la televisión. Cuando ingreso a Fox en el 2007, también veo la diferencia que hay entre una televisión ya de gran magnitud como era Fox, pero también lo chistoso de aquí es que cuando Fox como tal se abre en México, no era la gran cadena que ahora todo el mundo ve. Era una empresa pequeña, era una empresa en la que laborábamos alrededor de 40 personas, en la que los reporteros éramos redactores, éramos reporteros, editores, y a veces hasta teníamos que hacerla de camarógrafos, porque si faltaba algún camarógrafo, nosotros teníamos que ir con una camarita que nos daban y hacer tu nota. Teníamos alrededor de cuatro notas, de 3 a 4 notas, no voy a decir 5, aunque sí las teníamos, pero hacías tu nota, y si tenías que regresar a hacer labores de redacción, teníamos que regresar. Recordar que Fox tiene los derechos, o tenía los derechos, mejor dicho, en su tiempo, tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores, más los juegos de la Champions. Nosotros teníamos que ir a nuestras notas en la mañana, regresar por la tarde, hacer las 2 notas o 3 que ya teníamos por la mañana, y hacer un partido de fútbol. Es decir, hacer la pista, como se le llama en el argot televisivo, la pista que el locutor a cuadro leía para desarrollar las imágenes, o decir el resultado, mejor dicho, del partido que se había disputado. Es decir, un Real Madrid de Barcelona, por decir una tontería, ya sea inclusive del fútbol español o bien de Champions. Eso nosotros lo hacíamos, y el locutor lo leía con las imágenes que se sobreponían. Entonces pasaba eso, teníamos que ir a otra nota, regresar, y si había un partido de Copa Libertadores por la noche, teníamos que hacerlo. Entonces eran jornadas bastante arduas, de hasta 16 horas, es lo que nos pasábamos. Si en la madrugada tenías que regresar a la redacción o ir al aeropuerto, a las 4 o 5 de la mañana tenías que estar al pie del cañón, y de ahí no volvías a parar hasta las 11 de la noche que salías del canal rumbo a tu casa. Es la experiencia que te deja un medio de comunicación, como en su momento lo era Fox, y es una vivencia personal. Si te gusta,
te vas a tener que matar, vas a tener que dejar novia, familia, amigos, porque esto es bastante absorbente y es ahí donde tenemos que valorar qué es lo que quiere uno. He cubierto 5 Juegos Olímpicos, 3 mundiales de fútbol. En 3 Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo, en Atenas y en Beijing, 2 Juegos Olímpicos, fui sin acreditación. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la empresa había pagado hotel, había dado viáticos, me había puesto carro, yo no tenía la posibilidad de ingresar a los eventos. Entonces la empresa como tal, yo ya pagué, ahora tu problema es conseguir la información. Entonces al entrar a los eventos había que pagar por entrar a ver las competencias que uno quisiera, y esto implicaba mucho trabajo, porque cuando vas a un mundial de fútbol y vas a ver a México, los boletos están agotados. Si vas a unos Juegos Olímpicos, los eventos de gran magnitud, llámese atletismo, llámese natación y gimnasia, los eventos están saturados, y conseguir un boleto para ir a ver a los mexicanos exclusivamente, verlos competir, es bastante complicado. Sin embargo, de alguna u otra forma los conseguí, y lo mejor era que, pese a los inconvenientes, yo podía ingresar a la zona mixta. La zona mixta es donde entrevistas a los jugadores, donde entrevistas a los deportistas. De alguna forma yo me las ingeniaba para poder ingresar. Anécdota: en Mundial de Sudáfrica en el 2010, yo traía una acreditación que decía Casita México. Esa fue una acreditación que nos dieron los reporteros mexicanos para ingresar a una conferencia de prensa donde estaba el embajador diciendo todas las actividades que se iban a tener con los mexicanos en Sudáfrica. Esa acreditación me permitió a mí ingresar a los 3 partidos donde jugó la selección mexicana de fútbol, porque me aproveché de alguna forma, si ustedes quieren verlo así, de la ignorancia de la policía de Sudáfrica. Los policías de Sudáfrica no sabían leer, no sabían diferenciar entre una acreditación que les daba la FIFA y una acreditación como la que yo tenía, que no me permitía tener derecho a nada. Lo que hacía también era meterme por las partes traseras de los estadios para poder ingresar a lo que era el estadio en sí, y ahí poderme colar para meterme a los vestidores, para poder meterme y ver a los futbolistas, en este caso a los entrevistados. Otra anécdota curiosa que me pasó en Atenas 2004, no tenía acreditación, sin embargo estábamos narrando para Grupo Asir. En cada escenario que hay afuera de los estadios ponen estos famosos fanfest, que son pantallas gigantes con diversos, ponen cerveza, ponen antojitos y venden una serie de cosas. En esos momentos estaba compitiendo en taekwondo Oscar Salazar. Ahí se definía si él iba a pelear por la medalla de oro o se quedaba con el bronce. Y en esos momentos yo estoy narrando y de repente la pantalla la cambian y mandan a una prueba de ecuestre. Yo automáticamente cuelgo. Había una cabina que se había instalado allá en Atenas y me habla el productor: oye, ¿por qué colgaste? Digo, porque no estoy viendo el evento. ¿Tú lo estás viendo? Sí, yo tengo el chícharo puesto. Digo, es mi regreso. Tú dime si es rojo o es azul. El mexicano estaba peleando de rojo y su oponente de azul. Tú dime punto azul, punto rojo, y ya yo me aviento aquí un chorro mareador. Entonces empieza de nueva cuenta el último round. Me dice el productor desde la cabina que se había instalado ahí en el hotel donde estábamos hospedados, me dice: punto rojo. Dijo: Oscar Salazar va ganando en estos momentos, está rodeando el tatami, tratando de fijar a su oponente, de tirarle una buena patada para dar
en el peto y el punto. Al final de cuentas gana efectivamente el mexicano. Yo no vi los últimos 2 minutos de ese combate, sin embargo, estando al aire tienes que ingeniártelas, imaginarte lo que ya habías hecho previamente, y es ahí donde el mexicano pasa a pelear la medalla de oro. El problema venía por la tarde, porque iba a pelear por la medalla de oro y nosotros teníamos que estar ahí. Como quiera, el combate terminó a las 12 del día. Durante 5 horas estuve observando para ver cómo yo me iba a meter al estadio donde iba a ser la final de taekwondo. Estuve observando a un señor ya grande que estaba en uno de los filtros de seguridad. Me puse la mochila por enfrente, me puse un chaleco que siempre utilizo yo en los eventos de reportero, digámoslo así, y me aventé a pasarme. Me para, me revisa, me dice: no, usted entra por acá, por otra parte. Dice: los reporteros van de este lado. Saqué mi grabadora, llevaba mi micrófono, me dice: todo tu material ponlo de este lado y pásate. Pues ya, me pasa el filtro de entrada al estadio y ya estaba dentro del escenario. Se da la competencia, el mexicano pierde, se queda con la medalla de plata, y logro bajarme a la zona mixta para entrevistarlo. Lo hice, lo entrevisté, la nota se mandó y todo. Son de las experiencias que te tocan, que no tienes por qué padecer este tipo de situaciones cuando vas a un evento de esta magnitud, pero pues muchas veces la empresa te manda y tú tienes que acatar. No es lo ideal, pero también no te puedes cruzar de brazos y esperar a que tus compañeros te pasen la información, porque sería muy fácil yo haberle dado mi grabadora a uno de mis compañeros y decirle: ¿sabes qué? Échame la mano. Pero se trata aquí de que tú te las ingenies para tratar de sacar la información, estés donde estés, no importa el evento que sea. Hay que tratar siempre de conseguir la información, y esa es de alguna forma las situaciones que tienes que vivir como reportero para tratar de sobresalir. No esperar a que te caiga la información del cielo, tienes que irla a buscar, tienes que ir por ella, tienes que sacarla, y es un poco también de lo que se ha perdido. Han cambiado muchas cosas actualmente, pero lo primordial es que tienes que ir por la información si quieres destacar en este ambiente y no dejarla. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que van iniciando en esto del periodismo? ¿Un consejo o algo que...? Mira, primeramente creo que cuando estás estudiando lo primordial es que te metas a un medio de comunicación desde el momento en que ingresaste ya a tu carrera. En este caso, ustedes ahí en la UM o cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque te va a servir de experiencia. Yo les decía al inicio, no te pagan cuando tú ingresas a un medio de comunicación como practicante. Quizá la lógica lo dice, entras a practicar y no te van a pagar un peso, pero hay muchos que pasamos 2-3 años sin cobrar un solo peso. Pero llénense de todo la experiencia que les puedan aportar. Es fundamental tener las bases que te da la escuela. Sin bases que te da la escuela no puedes desarrollarte en este medio. Y el segundo paso es ingresar a un medio de comunicación desde que están estudiando. Y lo tercero sería, ya que estás dentro, busca la opción de sobresalir con respecto a tus compañeros para tratar de conseguir el puesto de redactor, de reportero, de comentarista, lo que tú quieras, pero siempre se deben de preparar. Tienes que leer constantemente. Si les gustan los deportes, tienen que beberse cada uno de los equipos de fútbol. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho el fútbol europeo, desconocía muchos de los nombres. Ya estando inmiscuido en esto, tuve que empezar a leer, a ver más partidos de fútbol y tratar de aprenderte el mayor número de jugadores que hay. Es complicado, pero si quieres sobresalir debes de destacar, debes de leer, debes de estudiar mucho. Y lo primordial, yo les insisto, estudiar, terminar la carrera y tratar de sobresalir para que no sean del montón, que no nos juntemos con los del montón, ¿no? Ser un poquito más allá de todos, porque no solamente están las carreras universitarias, ya hay carreras técnicas en periodismo. Pues eso implica que
chavos saliendo de la secundaria ya se pueden meter en esto y ya pueden estar trabajando. Y una carrera universitaria implica, sales de la preparatoria y son 4 años más con respecto a los otros que son técnicos, pero que a la hora de desarrollarte en este medio, pues lamentablemente vas a pelear por un mismo sueldo. Entonces lo primordial es estudiar, meterse desde que están en la escuela y ya metidos en un medio de comunicación, de ahí aferrarse y tratar de aprender lo más que se pueda para que cuando salgan a otro medio de comunicación ya lleven las bases, lleven la experiencia y tengan la facilidad de poderse desarrollar.